Esta historia me llegó de parte de Carolina, una enfermera de Guadalajara, México. Cuando leí su testimonio por primera vez, tuve que levantarme y caminar un poco para procesar lo que había leído. Si alguna vez has trabajado en el turno nocturno de un hospital, me encantaría saber si has vivido algo similar. Déjamelo en los comentarios. Y si te gustan estas historias de experiencias reales, suscríbete al canal porque tengo muchas más que compartir. Lo que Carolina vivió durante 6 meses en el Hospital General cambió completamente su forma de ver la muerte y lo que hay después. Me llamo Carolina, tengo 41 años y llevo 18 años trabajando como enfermera. Los primeros 12 años trabajé en turnos diurnos, pero cuando mi hijo entró a la universidad y necesitaba estar en casa durante el día para ayudar a mi madre que estaba enferma, pedí el cambio al turno nocturno. El turno de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. El turno que nadie quiere pero que paga un poco mejor. Empecé en el turno nocturno en enero del 2023, en el Hospital General de Guadalajara, en el área de medicina interna. Es un hospital viejo, construido en los años 50, con pasillos largos y una iluminación que siempre me pareció insuficiente. Durante el día, con el bullicio de médicos, pacientes y familiares, el lugar se sentía normal, pero de noche, cuando los pasillos se vaciaban y las luces se atenuaban, el hospital mostraba otra cara. Los primeros días fueron de adaptación, aprender la rutina nocturna, conocer a mis compañeros del turno, acostumbrarme al silencio interrumpido solo por el pitido de los monitores y los gemidos ocasionales de algún paciente. Mi compañera de turno, Lupita, llevaba 15 años en el nocturno. Era una mujer de unos 55 años, bajita, con el pelo completamente gris y una expresión de cansancio permanente en el rostro. Fue Lupita quien me advirtió sobre la habitación 312. Era mi quinta noche cuando me lo dijo. Estábamos en la estación de enfermeras, llenando reportes, cuando noté que revisaba el tablero de asignación de habitaciones con el ceño fruncido. «¿Qué pasa?», le pregunté. «La 312 está ocupada otra vez», dijo en voz baja. «4ª vez este mes». «¿Y eso es malo?». Lupita me miró con esos ojos cansados que habían visto demasiado. «Mira, Carolina, te voy a dar un consejo. Cuando te toque atender la 312, hazlo rápido. Entra, haz lo que tengas que hacer y sal. No te quedes ahí más tiempo del necesario. Y sobre todo, no mires hacia la esquina junto al baño». «¿Por qué?». «¿Qué hay en esa esquina?». «Nada. Eso es lo que debes recordar. No hay nada, aunque sientas que sí». No le di mucha importancia. Pensé que eran supersticiones de hospital, de esas que todos los lugares viejos acumulan con los años. Cada hospital tiene su leyenda urbana, su piso embrujado, su habitación maldita. Pero debí hacerle caso a Lupita. La primera vez que entré a la 312 fue 2 semanas después. Tenían allí a un señor de 70 años, don Ramiro, que se estaba recuperando de una neumonía. Era un paciente tranquilo, dormía la mayor parte del tiempo. Entré a las 2 de la mañana para cambiarle la bolsa de suero y verificar sus signos vitales. La habitación era como todas las demás. 2 camas, aunque solo una estaba ocupada. Paredes verde pálido descascaradas. Un baño pequeño. Una ventana con cortinas azules que daban a un patio interior. Hice mi trabajo eficientemente. Don Ramiro ni siquiera se despertó. Estaba anotando en su expediente cuando sentí el frío. No era el frío del aire acondicionado. Era algo diferente, más penetrante, como si alguien hubiera abierto la puerta de un refrigerador enorme justo a mis espaldas. Levanté la vista del expediente y mi mirada fue directamente a la esquina que Lupita había mencionado. La esquina junto al baño. No había nada allí, pero sentí que había algo. Es difícil de explicar. ¿Sabes cuando sientes que alguien te está mirando aunque no veas a nadie? Así era, pero multiplicado por 10. Cada instinto en mi cuerpo gritaba que no estaba sola en esa habitación, que había algo en esa esquina, algo que me observaba con intensidad. Terminé de escribir lo más rápido que pude y salí de la habitación. Afuera, en el pasillo bien iluminado, el frío desapareció instantáneamente. Lupita me vio llegar a la estación de enfermeras. «Sentiste algo, ¿verdad?». «Había mucho frío en esa habitación». «Siempre hay frío en la 312. Desde hace años. Llamaron a mantenimiento 100 veces.
Revisaron el aire acondicionado, las ventanas, todo. No encuentran nada malo, pero el frío siempre está ahí. ¿Y qué es? ¿Por qué esa habitación? Lupita se encogió de hombros. Nadie lo sabe con certeza. Pero las enfermeras viejas, las que llevan 30 o 40 años aquí, dicen que en esa habitación murieron muchas personas, más que en cualquier otra. Y no hablo de muertes normales. Hablo de muertes extrañas. ¿Extrañas cómo? Pacientes que estaban bien, mejorando, y de repente sus signos vitales colapsaban sin razón. O pacientes que despertaban gritando, hablando de alguien en la esquina, de alguien que venía por ellos, y siempre señalaban esa esquina junto al baño. Me dio escalofríos. ¿Y por qué no cierran esa habitación? Porque es un hospital público, Carolina. Necesitamos cada cama disponible. La demanda es alta. No podemos darnos el lujo de cerrar una habitación solo porque da miedo. Esa noche, cuando llegué a casa, no pude dormir bien. Seguía sintiendo ese frío, esa presencia. Me dije que era sugestión, que Lupita me había asustado con sus historias y mi mente estaba jugándome trucos. Pero las cosas empeoraron. Durante las siguientes semanas, tuve que entrar a la 312 varias veces más, siempre con diferentes pacientes, y siempre sentía lo mismo. El frío, la presencia, la sensación abrumadora de que algo en esa esquina me observaba, y empecé a notar un patrón. Los pacientes en la 312 siempre empeoraban durante la noche. No importaba que también estuvieran durante el día. En cuanto caía la noche, algo cambiaba. Se ponían inquietos, sudaban, murmuraban en sueños. Y muchos, demasiados, miraban hacia esa esquina con expresión de terror. Una noche, a finales de febrero, estaba atendiendo a una señora en la 312, doña Mercedes, que había llegado por problemas cardíacos. Eran las 3 de la mañana y estaba ajustando su medicación intravenosa cuando ella despertó de golpe. ¿Quién es?, preguntó mirando directamente a la esquina. ¿Quién es quién, señora? Ese hombre, el que está parado allí. Señaló la esquina junto al baño. Mi sangre se heló. Miré hacia la esquina. No había nadie. Señora Mercedes, no hay nadie ahí. Está soñando. No estoy soñando. Lo veo claramente. Es un hombre alto, vestido de negro. No puedo verle bien la cara. Está en sombras. Pero me está mirando. ¿Por qué me está mirando así? Su monitor cardíaco empezó a pitar más rápido. Su presión arterial estaba subiendo. Señora, cálmese, por favor. Solo estamos usted y yo en la habitación. Está caminando hacia acá. Su voz se elevó, llena de pánico. Dile que se vaya. No quiero ir con él todavía. No estoy lista. Tuve que llamar a Lupita. Entre las dos conseguimos calmar a doña Mercedes con un sedante suave. Pero antes de quedarse dormida, me agarró la mano con fuerza sorprendente para alguien tan enferma. Enfermera, susurró, cuando me toque, cuando realmente sea mi hora, ¿puedo estar en otra habitación? Por favor, no quiero que él sea lo último que vea. Claro, señora, hablaré con el doctor. Esa misma noche, pedí que trasladaran a doña Mercedes a otra habitación. Usé la excusa de que el aire acondicionado no funcionaba bien y hacía mucho frío. El médico de guardia, el doctor Sánchez, puso los ojos en blanco pero autorizó el traslado. Tú también, Carolina. Pensé que eras más racional. No es superstición, doctor. La paciente estaba angustiada. En otra habitación dormirá mejor. Doña Mercedes fue trasladada a la 308. Esa noche durmió tranquila. Sus signos vitales se estabilizaron. 3 días después le dieron de alta. Pero la 312 no estuvo vacía por mucho tiempo. A principios de marzo ingresó un hombre joven, apenas de 30 años, llamado Jorge. Accidente de tráfico. Traumatismo craneal moderado, pero estable. Lo pusieron en la 312 porque era la única cama disponible. Yo estaba de guardia esa noche. A la 1 de la mañana fui a verificar cómo estaba. Encontré a Jorge despierto, sentado en la cama, con la mirada fija en la esquina. ¿Se siente bien?, le pregunté. ¿Cuánto tiempo lleva ahí parado?, preguntó él sin mirarme. ¿Quién? El tipo de la esquina. Mi corazón dio un vuelco. No hay nadie en la esquina, señor Jorge. Claro que sí. Está ahí. Lo he estado viendo desde que desperté. Solo está parado.
mirándome. ¿Es un doctor? ¿Un enfermero? ¿Por qué no dice nada? Encendí todas las luces de la habitación. La esquina estaba completamente vacía. Mire, señor Jorge, no hay nadie. Tal vez es un efecto del golpe en la cabeza. A veces causa alucinaciones visuales. No estoy alucinando. Su voz era firme. Está justo ahí. ¿Y sabes qué es lo más raro? No tiene cara. Quiero decir, tiene cabeza. Pero donde debería estar su cara, solo hay oscuridad, como un vacío. Se me erizó la piel. Voy a llamar al doctor. Espera. Me agarró del brazo. ¿Otros pacientes han visto esto? Dime la verdad. Dudé, pero algo en su expresión, en el miedo genuino en sus ojos, me hizo hablar. Sí, otros lo han visto. ¿Y qué pasó con ellos? Algunos se recuperaron y se fueron a casa. Otros... Me detuve. Otros murieron, ¿verdad? No respondí. No tuve que hacerlo. Jorge soltó mi brazo. Quiero cambiarme de habitación. Ahora. Hablaré con el doctor. Pero el doctor Sánchez se negó. Ya es la segunda vez este mes que pides trasladar pacientes de la 312, Carolina. No puedo estar moviendo gente solo porque tienen pesadillas. Estamos saturados. Cada cama cuenta. Doctor, el paciente está angustiado. Eso afecta su recuperación. Entonces dale un ansiolítico. Pero no voy a mover a nadie. No le di el ansiolítico. En lugar de eso pasé más tiempo con Jorge esa noche. Cada hora entraba a la habitación, verificaba sus signos, hablaba con él, intentaba que no se sintiera solo. Cada vez que entraba, Jorge miraba a la esquina, y cada vez describía lo mismo. La figura alta, vestida de negro, sin rostro visible, siempre quieta, siempre observando. A las 5 de la mañana, una hora antes del fin de mi turno, Jorge me llamó por el intercomunicador. «Enfermera, venga rápido». Corrí a la habitación. Lo encontré pálido, sudando. «Se está moviendo», dijo. «Por primera vez en toda la noche se está moviendo. Está caminando hacia la cama». Miré la esquina. No vi nada, pero sentí el frío intensificarse y por primera vez escuché algo, un sonido muy leve, casi imperceptible, como respiración o como viento filtrándose por una rendija. «Señor Jorge, escúcheme. No hay nadie ahí. Lo que sea que esté viendo no es real. No puede hacerle daño». «Está junto a mí ahora», susurró Jorge. «Está extendiendo la mano». «Enfermera, tengo tanto miedo». Sus signos vitales estaban normales. Su presión, su pulso, su oxigenación, todo estaba bien. Médicamente estaba estable. Pero vi algo que nunca olvidaré. Vi a Jorge mirar algo que yo no podía ver. Vi sus ojos abrirse enormes, vi su boca abrirse en un grito silencioso y vi el momento exacto en que murió. No hubo advertencia, no hubo código en los monitores, simplemente dejó de respirar. Su corazón se detuvo. Entre un latido y otro, Jorge pasó de estar vivo a estar muerto. Llamé al código azul. Llegó el equipo de reanimación. Lo intentamos durante 20 minutos, pero no respondió. El doctor Sánchez declaró la muerte a las 5:32 de la mañana. Trombosis cerebral masiva fue el veredicto oficial, probablemente relacionada con el traumatismo craneal. Pero yo había estado allí, había visto sus ojos, y sé que lo que mató a Jorge no fue un coágulo en el cerebro, fue algo en esa esquina. Después de esa noche, le dije a mi supervisora que me negaba a entrar a la 312. Le conté todo. Ella me escuchó con paciencia y luego me dijo algo que me heló la sangre. «Carolina, entiendo tu preocupación, y créeme, no eres la primera enfermera que me dice esto, pero la realidad es que no podemos cerrar esa habitación, y tengo que asignar personal a todos los pacientes. Si te niego a atender la 312, tendría que hacer lo mismo con todas las enfermeras que lo pidieran, y entonces nadie atendería a los pacientes que estén ahí. Pero la gente muere en esa habitación. La gente muere en todo el hospital, Carolina. Es un hospital. Eso es lo que pasa aquí. No así. No de esa forma. ¿De qué forma? ¿Qué estás diciendo exactamente? ¿Que hay un fantasma matando pacientes? ¿Cómo suena eso?» Tenía razón. Sonaba ridículo. Imposible. El tipo de cosa que hace que te despidan por loca. Así que callé y seguí trabajando.
y seguí entrando a la 312 cuando me lo asignaban. Pero empecé a investigar por mi cuenta. Hablé con enfermeras viejas, con personal de mantenimiento que llevaba décadas en el hospital. Les pregunté sobre la historia de la 312. Fue don Pepe, un intendente de 70 años, quien me contó la historia completa. Esa habitación, me dijo mientras limpiaba el pasillo, tiene mala fama desde los 80. Antes de eso era una habitación normal, pero en 1983 hubo un paciente ahí, un hombre. Nadie recuerda su nombre porque no tenía familia, no tenía identificación. Lo encontraron en la calle, muy enfermo. Lo trajeron aquí. ¿Y qué pasó? Estuvo en esa habitación durante semanas, agonizando. Supuestamente tenía algún tipo de cáncer muy avanzado, pero también había algo más, algo mental. Gritaba por las noches, decía cosas horribles. Las enfermeras tenían miedo de entrar. ¿Qué tipo de cosas decía? Hablaba de un pacto, de que había hecho un trato con algo, de que le habían prometido poder, riqueza, todo lo que quisiera, pero ahora venían a cobrar, y él no quería pagar, no quería morir. Un escalofrío me recorrió. ¿Y murió en esa habitación? Sí, pero antes de morir hizo algo. Las enfermeras que estaban esa noche dicen que lo escucharon rezando, pero no eran oraciones normales, eran en otro idioma, y cuando murió, juró que no se iría, que se quedaría en esa habitación, que si él no podía vivir, entonces tomaría las vidas de otros. Y desde entonces, la gente muere en esa habitación, no siempre, pero lo suficiente como para que nos demos cuenta. Y los que no mueren, los que sobreviven, dicen que vieron algo, una figura oscura, esperando en la esquina. Me sentí mareada. Nadie ha intentado hacer nada, bendecir la habitación, exorcismo, algo. Vinieron sacerdotes 2 veces que yo sepa. La primera vez en los 90, la segunda hace como 10 años. Ambas veces bendijeron la habitación, rezaron, hicieron sus rituales, y por un tiempo las cosas mejoraban, pero siempre volvía. Ese algo, sea lo que sea, no se va, está atado a ese lugar. Esa noche no dormí, me quedé despierta pensando, y tomé una decisión. Iba a enfrentar lo que fuera que estuviera en esa habitación. Esperé hasta que hubiera un paciente en la 312 que estuviera relativamente estable. A finales de marzo, ingresó una señora mayor, doña Beatriz, con diabetes complicada. Nada crítico, solo necesitaba regulación de medicamentos. La asignaron a la 312. Durante mi turno, a las 3 de la mañana, cuando el hospital estaba en su punto más silencioso, entré a la habitación. Doña Beatriz dormía profundamente, sedada. Me paré en el centro de la habitación y miré directamente a la esquina junto al baño. Sé que estás ahí, dije en voz baja. Sé que me escuchas. El frío llegó inmediatamente, intenso. Mi aliento se convirtió en vapor. No sé quién fuiste o qué hiciste. No sé por qué sigues aquí, pero tienes que parar. Esta gente no te hizo nada. No merecen morir solo porque están en esta habitación. Silencio. Pero un silencio pesado, cargado. Por favor, continué. Si alguna vez fuiste humano, si alguna vez tuviste compasión, déjalos en paz. Entonces lo vi. No apareció de golpe. Fue gradual. Como si la oscuridad en esa esquina se condensara, se solidificara. Y allí estaba, una figura alta, muy alta, vestida con lo que parecían ropas oscuras, harapientas, y donde debería estar su rostro, había solo un vacío, una negrura que parecía absorber la luz. No podía moverme. Cada músculo de mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. La figura no se movió, solo estuvo allí, y aunque no tenía ojos, sentí su mirada, penetrante, evaluándome. Y entonces escuché una voz, no con mis oídos, dentro de mi cabeza. No puedo irme. La voz era ronca, desesperada. Estoy atrapado. Hice un trato que no puedo romper. Si no tomo vida, entonces la vida me es tomada a mí. Una y otra vez. Muerte eterna. Agonía sin fin. Así que tomo a otros, para comprar tiempo, para retrasar el dolor. Eso está mal, susurré. Lo sé. Pero cuando el sufrimiento es tan grande, la moral se vuelve irrelevante. ¿Harías lo mismo en mi lugar? No lo haría. Todos lo dicen.
hasta que están en la posición, hasta que sienten el dolor que yo siento. ¿Qué puedo hacer para que pares? Una risa amarga resonó en mi mente. Nada, a menos que quieras tomar mi lugar. Alguien tiene que cumplir el pacto. Si no soy yo, tiene que ser otro. No voy a condenarme para salvarte. Entonces no hay nada que hacer. Seguiré aquí. Seguiré tomando, hasta que el hospital se caiga o hasta que alguien sea lo suficientemente tonto para liberarme tomando mi lugar. La figura empezó a desvanecerse. Vete, enfermera. Eres valiente por venir aquí, pero no puedes ayudarme y no puedes detenerme. Y desapareció. Me quedé allí temblando durante varios minutos. Luego salí de la habitación y fui directo al baño del personal. Vomité, lloré y finalmente tomé mi teléfono y llamé a un amigo, el padre Miguel. Lo conocía de mi parroquia, le conté todo. Esa misma noche, antes del amanecer, vino al hospital. No entró a la habitación. En lugar de eso, fue a la capilla del hospital y rezó. Me pidió que rezara con él. Rezamos durante 2 horas, pidiendo protección, pidiendo que el alma atrapada en esa habitación encontrara paz, pidiendo que el pacto se rompiera. No sé si funcionó. No tengo forma de saberlo con certeza. Pero desde esa noche, algo cambió. Los pacientes en la 312 ya no ven la figura. Algunos siguen sintiendo el frío, sí. Algunos siguen sintiéndose incómodos, pero ya no hay muertes inexplicables. Ya no hay terror en sus ojos. Llevo 6 meses sin entrar a esa habitación. Pedí transferencia a otro piso y me la concedieron. Ahora trabajo en pediatría, en el turno nocturno también, pero es diferente, más ligero, sin esa pesadez. Lupita me dijo hace unas semanas que la 312 está tranquila últimamente, que sea lo que haya estado allí, se ha calmado, o tal vez se ha ido, pero yo sé la verdad, no se ha ido, solo está esperando. Ese tipo de oscuridad, ese tipo de pacto, no se rompe con oraciones, se requiere sacrificio. Alguien tendría que ocupar su lugar para liberarlo completamente, y nadie va a hacer eso. Así que sigue ahí, en esa esquina, esperando, tomando lo que puede cuando puede, tal vez menos frecuentemente ahora, tal vez con menos poder, pero todavía está. Y por eso, aunque ya no trabajo en ese piso, sigo yendo a la capilla del hospital al inicio de cada turno. Rezo por los pacientes en la 312, rezo por sus almas, rezo por protección y rezo para que nunca, nunca tenga que volver a entrar a esa habitación, porque sé que si lo hago, si regreso, esa cosa me reconocerá, recordará que fui a enfrentarla y tal vez, la próxima vez, no sea tan misericordiosa. Algunos lugares guardan oscuridad, y el Hospital General de Guadalajara, específicamente la habitación 312, guarda una de las oscuridades más profundas que he conocido. Es una oscuridad nacida de desesperación, de miedo a la muerte, de un pacto hecho en un momento de debilidad que se convirtió en una condena eterna. Y mientras siga existiendo esa habitación, mientras la gente siga siendo asignada allí, esa oscuridad seguirá cobrando su tributo. Uno por uno, lenta, pero inevitablemente. Y así concluye el testimonio de Carolina. Me dijo que sigue trabajando en el Hospital General, aunque en otro piso. La habitación 312 todavía existe y todavía recibe pacientes. Si alguno de ustedes trabaja en el sector salud y ha vivido algo similar en su lugar de trabajo, me encantaría que lo compartieran en los comentarios. A veces los lugares donde la vida y la muerte se encuentran con más frecuencia son también donde lo sobrenatural se manifiesta con más fuerza. Si te impactó esta historia tanto como a mí, considera suscribirte para más contenido como este. Que descanses bien esta noche. Un seguidor me compartió esta experiencia hace unos meses, pidiéndome que lo llamara simplemente Rodrigo.
Me escribió desde una zona rural y lo que vivió sigue sin tener explicación. Si alguna vez has sentido que hiciste un trato del que no puedes escapar, o si conoces historias de tu pueblo que nadie se atreve a contar en voz alta, compártelas conmigo en los comentarios. Estas historias merecen ser escuchadas. Rodrigo tenía 17 años cuando su abuelo murió y le dejó una granja en herencia. Era una propiedad hermosa, fértil, con un pozo antiguo que nunca se secaba. Pero el abuelo le dejó también una advertencia, y Rodrigo, como tantos jóvenes, pensó que las supersticiones de los viejos no aplicaban a él. Esta es su historia. Mi abuelo murió un martes de noviembre. Yo tenía 17 años y era su único nieto. Mis padres habían muerto en un accidente cuando yo tenía 5, y él me había criado en su granja, lejos de la ciudad, lejos de todo. Era un hombre duro, de pocas palabras, que olía a tierra y a tabaco, y que tenía una mirada que parecía ver más allá de lo visible. La noche antes de morir, me llamó a su habitación. Estaba en la cama, demacrado, respirando con dificultad. El cáncer lo había consumido en cuestión de meses. Rodrigo, dijo con voz rasposa, tengo que contarte algo importante sobre la granja. Abuelo, descansa, ya hablaremos mañana. No habrá mañana para mí, muchacho, y esto no puede esperar. Tosió, su cuerpo estremeciéndose. Esta tierra es especial, siempre ha sido fértil, siempre ha dado buenos frutos. ¿Te has preguntado por qué? Porque es buena tierra. No, es porque hace mucho tiempo, mi abuelo, tu tatarabuelo, hizo un trato. Me senté en el borde de la cama. ¿Qué tipo de trato? Un trato con algo que vive en el pozo, algo viejo, algo que estaba aquí antes que nosotros. Le prometió que nuestra familia cuidaría la tierra, que respetaríamos ciertos límites, que seguiríamos ciertas reglas, y a cambio, la tierra siempre nos daría lo que necesitáramos. Pensé que el cáncer le había afectado el cerebro. Abuelo, escúchame. Su mano, fría y huesuda, agarró mi muñeca con fuerza sorprendente. Hay 3 reglas. Nunca debes romperlas. Primera, nunca tires nada al pozo. Segunda, todos los primeros de mes, deja una ofrenda junto al brocal del pozo al amanecer. Tercera, si algo sale del pozo, no lo mires a los ojos. ¿Qué tipo de ofrenda? Comida, pan recién hecho, frutas, miel, cualquier cosa hecha con las manos, con intención. Lo importante es la constancia. ¿Y qué pasa si rompo las reglas? Su agarre se apretó hasta doler. Entonces el trato se rompe, y lo que vive en el pozo cobrará su deuda, de la única forma que conoce. ¿Qué es lo que vive ahí? No lo sé exactamente. Mi abuelo nunca me lo dijo, solo me advirtió, como yo te advierto a ti. Sigue las reglas, Rodrigo. Por favor, es lo único que te pido. Murió esa noche, en su sueño, con mis palabras de promesa todavía colgando en el aire. El funeral fue pequeño. Pocos vecinos del pueblo cercano, algunos conocidos de la feria del ganado, todos decían lo mismo, que mi abuelo había sido un buen hombre, un buen vecino, que la tierra lo extrañaría. Heredé la granja completa, 50 hectáreas de tierra fértil, una casa grande de madera, un granero, corrales y el pozo. El pozo estaba en el centro de la propiedad, bajo un árbol antiguo de ramas retorcidas. Era de piedra, profundo, con un brocal gastado por generaciones de uso. Cuando mirabas hacia abajo, solo veías oscuridad. Y si tirabas una piedra, el sonido del impacto en el agua tardaba mucho en llegar. Durante las primeras semanas, seguí las reglas sin cuestionarlas. Cada primer día del mes, dejaba una canasta con pan, frutas, a veces miel o queso. Al día siguiente, la canasta estaba vacía. Los animales, pensaba, o el viento, pero la tierra producía increíblemente bien. Los cultivos crecían más rápido y más abundantes que en las granjas vecinas. Las gallinas ponían el doble de huevos. Las vacas daban más leche. Era como si la tierra misma estuviera agradecida. «Tienes suerte con esta granja», me dijo don Fermín, un vecino anciano, cuando lo visité en el pueblo. «Tu abuelo también la tenía. Buena tierra. ¿Usted sabe algo sobre el pozo en mi propiedad?» Su expresión cambió. «El pozo antiguo, sí, lo conozco. Todo el pueblo lo conoce».
¿Qué sabe de él? Sé que es más viejo que el pueblo mismo. Sé que está ahí desde antes de que llegaran los españoles. Y sé que tu familia siempre ha sido muy cuidadosa con él. Mi abuelo me dejó instrucciones sobre ciertas reglas. Don Fermín asintió lentamente. Entonces ya sabes lo que necesitas saber. Mi consejo: sigue esas reglas. Tu abuelo era un hombre sabio. Eso fue todo lo que dijo. Los meses pasaron. Me adapté a la vida en la granja. Era trabajo duro pero satisfactorio. Y las reglas del pozo se volvieron rutina. Casi olvidé por qué las seguía, hasta que conocí a Daniela. Ella llegó al pueblo como maestra en la escuela rural. Tenía mi edad, recién graduada de la universidad en la ciudad, llena de ideas modernas y escepticismo hacia las supersticiones rurales. Nos hicimos amigos, luego algo más. Un sábado la invité a conocer la granja. Le mostré todo, los campos, los animales, la casa. Estaba impresionada. Es hermoso, Rodrigo. Podrías hacer tantas cosas aquí, modernizar, expandir. Me gusta cómo está, pero podrías tener el triple de producción, con técnicas modernas, sistemas de riego. No necesito más. La tierra me da lo que necesito. Llegamos al pozo. Daniela se asomó, curiosa. ¡Qué profundo! ¿Todavía se usa? No. Tenemos un sistema de agua más moderno. Entonces, ¿por qué no lo tapas? Es peligroso tenerlo abierto. Sentí un escalofrío. Prefiero dejarlo como está. ¿Por qué? ¿Superstición? No respondí. Ella rió. Rodrigo, no me digas que crees en esas cosas. Eres joven, educado. No puedes vivir atado a las creencias de tu abuelo. No son solo creencias. Hay razones. ¿Qué razones? Muéstramelas. No pude, porque no tenía pruebas, solo la palabra de un hombre muerto y una sensación en mi estómago que me decía que no debía ignorar las advertencias. Daniela empezó a visitarme regularmente, y cada vez cuestionaba más las viejas costumbres. ¿Por qué dejas comida junto al pozo cada mes? Es un desperdicio. Es tradición. Es tonto. Podrías donar esa comida a gente que la necesite. Empecé a dudar. Ella tenía razón, ¿no? Era el siglo XXI. ¿Qué sentido tenía seguir rituales sin fundamento? Entonces llegó diciembre. El 1 de diciembre, específicamente. Me desperté tarde. Daniela se había quedado a dormir y la mañana se nos fue en conversaciones y planes. Cuando recordé la ofrenda, ya era mediodía. Llegaste tarde con tu ritual, bromeó Daniela. Voy a preparar algo ahora. ¿Para qué? ¿Quién va a notarlo? Tu pozo mágico. Me detuve. Ella tenía razón. Era ridículo. ¿Qué pasaría realmente si me saltaba un mes? Decidí esperar, ver qué pasaba. No pasó nada. Ese día fue completamente normal. Y el siguiente, y el siguiente. ¿Ves?, dijo Daniela. No hay consecuencias, solo son supersticiones. Me sentí tonto por haber seguido las reglas tan religiosamente durante meses, pero en la segunda semana, las cosas comenzaron a cambiar. Las gallinas dejaron de poner huevos, de repente, de un día para otro. Revisé todo, su alimentación, su salud, las condiciones del gallinero, todo estaba bien, pero no ponían huevos. Luego las plantas empezaron a marchitarse, no todas, solo algunas. Manchas aleatorias en mis campos donde las plantas se volvían marrones y morían, como si algo estuviera drenando la vida del suelo. Es solo mala suerte, dijo Daniela, pasa en todas las granjas. Pero yo sabía que no era normal, no en esta tierra. Esta tierra siempre había sido diferente. Una noche, 2 semanas después de saltar la ofrenda, escuché algo. Estaba en la cama cuando lo oí, un sonido que venía de afuera, como algo arrastrándose, algo pesado moviéndose lentamente sobre la tierra. Me levanté y miré por la ventana. A la luz de la luna, pude ver el pozo, y algo junto a él, una figura, oscura, moviéndose alrededor del brocal, demasiado grande para ser un animal, demasiado extraña para ser humana. Agarré mi linterna y salí al porche. Desde ahí, iluminé hacia el pozo. La figura se había ido, pero en el brocal del pozo había algo que brillaba húmedo bajo la luz de la linterna. Esperé hasta el amanecer para acercarme. Era barro oscuro y pegajoso, como si algo hubiera salido del pozo y se hubiera apoyado en el brocal, dejando marcas que no parecían manos humanas. Le conté a Daniela. Ella dijo que probablemente había sido un animal, un jabalí, tal vez, buscando
agua. Pero yo sabía la verdad. Había roto el trato y algo estaba respondiendo. Esa noche preparé una ofrenda, el doble de lo usual: pan recién horneado, frutas frescas, miel de mis propias colmenas. La dejé junto al pozo antes del amanecer. Perdón, susurré a la oscuridad del pozo. No sabía. Pensé que... Perdón. No hubo respuesta, solo el silencio profundo que emanaba de esas aguas oscuras. Al día siguiente, la ofrenda había desaparecido, pero los problemas continuaron. Más plantas murieron. Una de mis vacas se enfermó misteriosamente, y cada noche escuchaba ese sonido, algo arrastrándose afuera, algo moviéndose alrededor de la granja. «Estás paranoico», dijo Daniela. «Necesitas dormir más. El estrés de la granja te está afectando». Pero una noche, ella también lo escuchó. Estábamos en la cama cuando comenzó. Ese sonido de arrastre, más cerca esta vez, justo afuera de la casa. Daniela se incorporó. «¿Qué es eso?» «Quédate aquí», dije, tomando mi linterna y mi escopeta. Salí al porche. El sonido venía del costado de la casa. Me moví lentamente, iluminando, y lo vi. No completamente, solo una parte, una extremidad, larga, retorcida, cubierta de algo que podría ser barro o podría ser piel húmeda. Se movía arrastrándose, dejando un rastro brillante. Apunté la linterna directamente hacia ella. La extremidad se detuvo. Luego, lentamente, comenzó a retroceder, de vuelta hacia el pozo. No la seguí. Daniela estaba pálida cuando volví adentro. ¿Qué era eso? No lo sé. «Rodrigo, esto no es normal. Deberíamos llamar a alguien, a la policía». «Ah, ¿y qué les diremos? ¿Que hay algo en mi pozo? ¿Que hice un trato y lo rompí? Entonces, ¿qué hacemos? Yo sigo las reglas. Tú, tal vez deberías irte por un tiempo». Se fue a la mañana siguiente. Yo me quedé, porque era mi responsabilidad, mi herencia, mi error. Seguí dejando ofrendas, cada primer día del mes, religiosamente. Pero el daño estaba hecho. Había roto el trato, y lo que vivía en el pozo no parecía dispuesto a perdonar fácilmente. Las visitas nocturnas continuaron, cada vez más frecuentes, cada vez más atrevidas. Una noche, encontré marcas en la puerta de mi casa, arañazos profundos en la madera, como si algo hubiera intentado entrar. Otra noche, todas mis gallinas amanecieron muertas, sin marcas visibles, solo muertas, tendidas en el gallinero como si algo les hubiera succionado la vida. Don Fermín vino a visitarme cuando se corrió la voz en el pueblo. «Lo rompiste, ¿verdad?», preguntó sin preámbulos. «El trato», asentí, avergonzado. «¿Por qué?». «Pensé que no era real, que eran solo supersticiones». Suspiró. «Tu abuelo te advirtió, ¿no?». «Sí, y aún así, fui un tonto». «Sí, lo fuiste». Se quitó el sombrero y lo sostuvo entre sus manos. «Mi padre me contó historias sobre ese pozo, sobre lo que vive ahí. Dijo que es antiguo, más antiguo que la memoria, que los indígenas que vivían aquí antes de la conquista ya lo conocían, ya tenían sus propios tratos con él». «¿Qué es?». «No lo sé, nadie lo sabe realmente. Algunos dicen que es un espíritu de la tierra, otros que es algo que vino de muy abajo, de las profundidades. Lo único que sé es que se alimenta de energía, de vida, y que si le das lo que quiere, de forma que respetes, te devolverá con abundancia. Pero si lo ofendes, si rompes tu palabra, cobrará su deuda». «¿Cómo reparo esto?». «No sé si puedes, pero hay alguien que tal vez sepa. Una mujer en las montañas. Se llama Remedios. Es curandera. Conoce las viejas formas. Me dio direcciones vagas hacia una cabaña en las montañas, a 3 horas en camioneta por caminos de tierra». Fui al día siguiente. Remedios era una mujer indeterminada en edad. Podría tener 60 o 90 años. Vivía sola en una cabaña rodeada de jardines de hierbas y amuletos colgando de los árboles. Le conté todo. Ella escuchó en silencio, sus ojos oscuros fijos en mí. Cuando terminé, asintió lentamente. «El guardián del pozo está enojado. Tiene derecho. Le faltaste el respeto. ¿Puedo arreglarlo?». «Quizás, pero requerirá sacrificio». «¿Qué tipo de sacrificio?». «Lo que más valores, lo que más te cueste dar». Pensé en Daniela.
en mi vida anterior en el pueblo, en mis planes de futuro. ¿Y si no lo hago? Entonces el guardián tomará lo que quiera, tu cosecha, tus animales y eventualmente tu vida, o algo peor. ¿Qué es peor que mi vida? Tu alma, tu lugar en este mundo. Hay cosas que son peores que la muerte, muchacho. Me dio instrucciones específicas, un ritual que debía hacer en la próxima luna nueva. Requería preparativos específicos, palabras específicas y una ofrenda final. Cuando llegue el momento, dijo, sabrás qué ofrecer. El guardián te lo mostrará. Volví a la granja con un peso en el pecho. Los días hasta la luna nueva fueron los más largos de mi vida. Las visitas nocturnas empeoraron. Ya no solo escuchaba el arrastre, ahora lo veía. Destellos de algo moviéndose en las sombras. Algo que nunca se mostraba completamente, pero que estaba siempre presente. Y los sueños. Cada noche soñaba con el pozo, con descender a su oscuridad, con llegar al fondo y encontrar algo esperándome. Algo que había estado ahí durante milenios, paciente, hambriento. La noche de la luna nueva llegó. Seguí las instrucciones de Remedios al pie de la letra. Preparé el círculo alrededor del pozo. Encendí las velas en las posiciones correctas. Quemé las hierbas que ella me había dado. Y esperé. A medianoche, algo comenzó a moverse en el pozo. El agua, que siempre había estado quieta y oscura, empezó a agitarse. Burbujas subiendo. Un sonido como de algo grande moviéndose en las profundidades. Luego, lentamente, algo comenzó a emerger. Recordé la tercera regla. Si algo sale del pozo, no lo mires a los ojos. Mantuve mi mirada baja mientras la cosa subía. Podía ver su sombra proyectada por las velas. Era grande, demasiado grande para haber cabido en el pozo. Desafiaba las dimensiones físicas. ¿Por qué me has convocado? La voz no venía de ninguna dirección específica. Era profunda, resonante, como si la tierra misma estuviera hablando. Para pedir perdón, para reparar lo que rompí. Rompiste un pacto de generaciones. ¿Cómo piensas reparar eso? Con lo que más valoro. Muéstrame. Y en ese momento supe lo que tenía que ofrecer. No era Daniela, aunque la amaba. No era mi vida, aunque la valoraba. Era algo más profundo. Era mi futuro, mi elección, mi libertad. Tenía que comprometerme, no solo a seguir las reglas, sino a quedarme, a nunca irme, a ser el guardián de este lugar como lo había sido mi abuelo y su abuelo antes que él, a cambiar mi vida en la ciudad, mis sueños de algo más, por esta tierra y este trato. Me quedo, dije en voz alta, renuncio a cualquier otro futuro. Esta granja es mi vida, hasta que muera y pase la responsabilidad a quien venga después. El silencio que siguió fue absoluto. Luego sentí algo, un peso, como si algo inmaterial se hubiera asentado sobre mis hombros, un yugo invisible pero real. El pacto se renueva, dijo la voz. Tu sacrificio es aceptado. Cuando levanté la mirada, la cosa ya no estaba. El pozo estaba quieto nuevamente, pero yo sabía que algo había cambiado en mí, de forma permanente. A la mañana siguiente, la granja estaba de vuelta a la normalidad. Las plantas revivieron, los animales recuperaron su salud, la tierra volvió a ser fértil. Daniela vino a visitarme una semana después. He estado pensando, dijo, sobre nosotros, sobre el futuro. Creo que deberías vender esta granja y mudarte al pueblo conmigo. Podríamos empezar una vida juntos, lejos de aquí. La miré con tristeza. No puedo. ¿Por qué no? Porque este es mi lugar. Aquí es donde debo estar. Eso es ridículo, Rodrigo. No estás atado a... Sí lo estoy. Más de lo que puedes entender. Ella se fue enojada. No volvió. Eso fue hace 5 años. Todavía vivo en la granja. Solo. Sigo las reglas religiosamente. Cada primer día del mes, sin falta. Nunca tiro nada al pozo. Y nunca miro a los ojos a lo que a veces veo moviéndose en las sombras. La tierra me da lo que necesito. Más que eso, prospero de formas que otras granjas no pueden. La gente del pueblo viene a comprar mis productos porque son los mejores de la región. Y yo les vendo, les sonrío, les hago conversación.
pero por dentro, sé la verdad, soy un prisionero, no de barrotes ni cadenas, sino de un pacto más antiguo que la memoria, un trato que mi tatarabuelo hizo y que ahora es mío, y algún día, cuando sea viejo y esté muriendo, tendré que pasarlo a alguien más, a un hijo que no tengo, a un familiar que no existe, o quizás el guardián mismo elegirá, no lo sé. Lo único que sé es que el pozo espera, siempre espera, paciente, eterno, hambriento, y yo alimento su hambre, un mes a la vez, un sacrificio a la vez, para siempre. Así termina la historia que Rodrigo me confió. Todavía vive en esa granja, solo, manteniendo el pacto que no puede romper. A veces me escribe, siempre desde el mismo lugar, nunca viajando más allá de los límites de su propiedad. Si alguna vez has hecho una promesa que no puedes deshacer, o si conoces lugares donde la tierra exige más que trabajo, compártelo en los comentarios. Nos vemos en la próxima historia, y que descanses bien. Recibí este relato de un oyente que prefirió mantenerse anónimo, y después de leerlo, entiendo perfectamente por qué. Lo que vivió desafía cualquier explicación racional. Si tú has experimentado algo que te hizo cuestionar todo lo que creías saber sobre la realidad, te invito a compartirlo en los comentarios. A veces necesitamos saber que no estamos solos en estas experiencias. Esta es la historia de alguien que aceptó un trabajo como conductor nocturno en una ruta rural, sin saber que algunos pasajeros nunca deberían ser recogidos. Tengo 41 años y conduzco taxis desde hace 20. He visto de todo en este trabajo: borrachos, peleas, partos en el asiento trasero, gente huyendo de situaciones peligrosas. Pensaba que nada podía sorprenderme ya. Estaba equivocado. Lo que voy a contar pasó hace 3 años, durante el invierno de 2022. En ese momento trabajaba turnos nocturnos para una cooperativa de taxis en una ciudad mediana. Los turnos nocturnos pagaban mejor y yo necesitaba el dinero. Mi hija menor estaba en la universidad y los gastos eran constantes. La cooperativa me asignó una ruta nueva ese diciembre. Era una línea rural que conectaba 3 pueblos pequeños con la ciudad principal. La ruta atravesaba unos 30 kilómetros de carretera oscura y solitaria, bordeando un bosque denso que se extendía por kilómetros en ambas direcciones. Mi compañero Julián, que había manejado esa ruta durante 5 años, renunció sin dar explicaciones. Cuando le pregunté por qué dejaba un turno tan rentable, solo me miró con una expresión extraña y me dijo: hay cosas allá afuera que es mejor no ver, cosas que uno no puede explicar sin sonar loco. Pensé que estaba exagerando. Julián siempre había sido un tipo supersticioso, de los que no pasan por debajo de escaleras y tiran sal sobre el hombro. No le di importancia. Mi primera noche en la ruta fue un lunes. Salí de la estación a las 10 de la noche con el taxi lleno de gasolina y una termo de café caliente. El clima era frío pero despejado, con una luna casi llena iluminando el paisaje. Los primeros viajes fueron normales. Recogía trabajadores nocturnos, estudiantes que volvían tarde de la biblioteca, una pareja de ancianos que regresaba de visitar a su hijo en la ciudad. Conversaciones comunes, propinas decentes, nada fuera de lo ordinario. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando todo cambió. Iba por el tramo más solitario de la carretera, rodeado por el bosque a ambos lados. No había luna visible en ese punto debido a la densidad de los árboles. Mis faros eran la única fuente de luz en kilómetros. Vi una figura parada al lado de la carretera. Era una mujer, o al menos parecía serlo desde la distancia. Estaba en la posición típica de alguien esperando un taxi, con el brazo extendido. Llevaba un vestido largo y oscuro que se mecía con el viento. Desaceleré, preguntándome qué hacía alguien esperando un taxi en medio de la nada a las 2 de la mañana. Pero era mi trabajo, así que me detuve a unos metros de ella. Bajé la ventanilla del copiloto. ¿Necesita un taxi? Ella se acercó lentamente. Cuando la luz de mi taxi la iluminó completamente, sentí un escalofrío. Era joven,
tal vez 25 años, con el cabello negro largo y suelto. Su vestido, ahora que lo veía mejor, parecía antiguo, del estilo de hace 50 años o más, y estaba descalza. Pero lo más extraño eran sus ojos. Incluso en la oscuridad parecían brillar con luz propia, un brillo tenue pero inconfundible. ¿Me llevarías al pueblo?, preguntó con voz suave, casi un susurro. Algo en mi instinto me gritaba que dijera que no, que arrancara y me fuera. Pero soy conductor profesional. He recogido a todo tipo de gente. No podía negarme solo porque alguien se veía un poco rara. Claro, respondí, desbloqueando las puertas traseras. Sube. Ella abrió la puerta y se deslizó al asiento trasero sin hacer ruido. No escuché sus pies tocar el suelo, no escuché el crujido del asiento bajo su peso, solo un ligero desplazamiento de aire y ella estaba adentro. Ajusté el espejo retrovisor para verla. Estaba sentada perfectamente quieta, con las manos en su regazo, mirando hacia adelante. Su rostro no mostraba expresión alguna. ¿A qué parte del pueblo?, pregunté mientras arrancaba. A la iglesia, dijo. Su voz seguía siendo apenas un susurro, pero de alguna manera podía escucharla perfectamente a pesar del ruido del motor. Entendido. Conduje en silencio durante unos minutos. Intenté hacer conversación casual, como hago con todos mis pasajeros. Es tarde para estar sola en la carretera. ¿Tuviste algún problema con tu carro? No tengo carro, respondió sin cambiar su tono o expresión. Ah, ¿entonces vivías por aquí cerca? Vivía. Usó el tiempo pasado. Hace mucho tiempo. No supe qué responder a eso. Miré el espejo retrovisor de nuevo. Ella seguía mirando al frente, sin parpadear. Y ahora que la observaba más detenidamente, noté algo más perturbador. No estaba respirando. Su pecho no se movía. No había condensación en las ventanas cerca de ella, a pesar del frío. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Apreté el volante con fuerza, tratando de mantener la calma. Tal vez solo era mi imaginación trabajando horas extras en la oscuridad solitaria. ¿Conoces a Julián?, preguntó de repente. Me tensé. ¿Julián? ¿El conductor que trabajaba esta ruta antes que yo? Sí, era amable. Siempre me llevaba sin hacer preguntas. Eras pasajera regular suya, muy regular. Por primera vez, algo parecido a una sonrisa cruzó sus labios, pero no era una sonrisa cálida. Era la sonrisa de alguien que conoce un secreto que tú desconoces. Llegamos al pueblo unos minutos después. Conduje directamente a la iglesia, una estructura antigua de piedra en el centro del pueblo. Estaba completamente oscura, obviamente cerrada a esas horas. Me estacioné frente a las escaleras de entrada. Aquí está, son 15 pesos. No tengo dinero, dijo ella simplemente. Por supuesto que no. Está bien, no te preocupes. Gracias. Ella abrió la puerta y salió, cerró la puerta suavemente detrás de ella y comenzó a caminar hacia la iglesia. La observé en el espejo lateral. Subió las escaleras y se detuvo frente a las puertas grandes de madera. Luego, y juro que no estoy inventando esto, simplemente atravesó las puertas, no las abrió, pasó a través de ellas como si fueran humo. Parpadeé varias veces, convencido de que mis ojos me estaban engañando. Me froté la cara, pero no había error. El espacio donde ella había estado parada estaba ahora vacío. Arranqué el taxi y me alejé rápidamente, con las manos temblando en el volante. Intenté convencerme de que había sido una ilusión óptica, un truco de las sombras, pero sabía lo que había visto. El resto de la noche pasó sin incidentes. Recogí algunos pasajeros más en los otros pueblos, todos normales y reconfortantemente humanos. No le conté a nadie sobre la mujer del vestido largo. La siguiente noche, martes, dudé mucho antes de salir a trabajar. Consideré pedir un cambio de ruta, pero finalmente decidí ir. Necesitaba el dinero, y tal vez, solo tal vez, la noche anterior había sido un sueño o una alucinación por cansancio. La noche transcurrió normal hasta las 2 de la madrugada. Estaba en el mismo tramo solitario de carretera cuando vi otra figura al lado del camino. Esta vez era un hombre, alto, delgado, vestido con un traje oscuro que parecía de otra época. También estaba descalzo.
Mi instinto me gritaba que no me detuviera, pero disminuí la velocidad de todos modos. Una parte de mí necesitaba confirmar lo que estaba viendo. Cuando me acerqué lo suficiente, él levantó la mano. Sus ojos brillaban con la misma luz antinatural que los de la mujer la noche anterior. Aceleré y pasé de largo sin detenerme. En el espejo retrovisor, lo vi quedarse parado allí, mirando cómo me alejaba. No mostró frustración o enojo, solo observaba. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo sobre el ruido del motor. Conduje directamente de regreso a la estación sin recoger más pasajeros esa noche. Le dije al despachador que me sentía enfermo. Al día siguiente, busqué a Julián. No fue difícil encontrarlo. Seguía viviendo en la misma zona. Cuando abrió la puerta de su casa y me vio, su expresión se volvió sombría. «Así que los viste», dijo antes de que pudiera decir palabra. Asentí. Nos sentamos en su pequeña sala con café. Julián encendió un cigarrillo y me contó su experiencia. «Empezó hace unos 3 años», dijo. «La primera vez recogí a una mujer en ese mismo tramo de carretera. Parecía normal al principio, pero después de unos minutos me di cuenta de que algo estaba mal. No respiraba, no se reflejaba correctamente en el espejo, y cuando la dejé en el pueblo, desapareció frente a mis ojos». «¿La misma mujer con el vestido largo?», pregunté. «Sí, pero después aparecieron otros, un hombre con traje, una niña con un vestido blanco, un anciano con ropa de trabajo, todos muertos, todos fantasmas». «¿Fantasmas?», dije la palabra en voz alta por primera vez, dándole forma a lo que había estado negando en mi mente. «¿Qué más podrían ser?». Julián me miró directamente. Al principio pensé que estaba volviéndome loco, pero era demasiado constante, demasiado real. Noche tras noche, alguien esperaba en esa carretera. A veces los recogía. Otras veces, después de aprender mejor, simplemente pasaba de largo. «¿Por qué están ahí?», pregunté. «¿Qué quieren?». «Investigué un poco», dijo Julián, apagando su cigarrillo. «Esa carretera tiene historia. En los años 60 hubo un accidente terrible. Un autobús lleno de gente del pueblo regresaba de una feria en la ciudad. El conductor se quedó dormido. El autobús se salió de la carretera y chocó contra los árboles. Murieron 17 personas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Desde entonces, la gente ha reportado avistamientos. Figuras al lado de la carretera, pasajeros que desaparecen. Algunos conductores dicen que han visto el autobús fantasma conduciendo en la dirección opuesta, lleno de pasajeros con caras pálidas mirando hacia afuera. «¿Por qué nadie me dijo esto antes de asignarme la ruta?», pregunté, sintiendo una mezcla de miedo y frustración. Julián se encogió de hombros. «La compañía lo niega. Dicen que son solo historias, y técnicamente no ha pasado nada malo. Los fantasmas no han lastimado a nadie, que yo sepa. Solo están ahí». «¿Por qué renunciaste entonces?». «Porque no podía seguir así», dijo Julián con voz cansada. «Cada noche, esperando ver quién aparecería, preguntándome si esta vez sería diferente, si esta vez algo malo pasaría. No dormía bien, empezaba a ver sombras incluso durante el día. Mi esposa decía que hablaba dormido sobre pasajeros que desaparecían. No valía la pena el dinero extra». Volví a casa ese día con mucho en qué pensar. Parte de mí quería renunciar inmediatamente, como había hecho Julián, pero otra parte, una parte que no entendía completamente, sentía curiosidad y, extrañamente, compasión. Esos espíritus no parecían malignos, solo perdidos, atrapados en algún bucle, repitiendo su último viaje una y otra vez. Decidí continuar con la ruta, pero con un plan. Investigaría más sobre el accidente, sobre las víctimas, y si volvía a ver a alguno de ellos, intentaría comunicarme de verdad. Pasé los siguientes días en la biblioteca local y en los archivos del periódico. Encontré artículos sobre el accidente del autobús de 1967, 17 muertos, confirmado. La mayoría eran del pueblo donde dejé a la mujer, regresando de una feria anual en la ciudad.
Encontré fotos de las víctimas en las noticias y allí estaba ella, María Elena Fuentes, 24 años. Su foto en el periódico mostraba exactamente la misma cara que había visto en mi taxi. El hombre del traje era Rodrigo Salazar, 32 años, contador. La niña con vestido blanco que Julián mencionó era Sofía Ramírez, 7 años. Todos reales, todos muertos en ese accidente hace más de 50 años. La siguiente vez que salí a trabajar la ruta, llevaba conmigo copias de los artículos y las fotos. No sabía exactamente qué planeaba hacer con ellos, pero sentía que necesitaba tenerlos. Era jueves. Las 2 de la madrugada llegaron más rápido de lo que esperaba. Y sí, ahí estaba de nuevo. Esta vez era la niña. Sofía estaba parada al lado de la carretera, vestida con su vestido blanco, descalza como los demás. Sostenía algo en sus manos, un oso de peluche. Me detuve. No sé por qué. Algo en verla allí, tan pequeña y tan sola, me rompió el corazón a pesar de mi miedo. ¿Necesitas que te lleve a casa?, pregunté cuando bajé la ventanilla. Ella asintió. No habló, solo asintió. Sube entonces. Ella subió al asiento trasero, abrazando su oso de peluche. En el espejo retrovisor, la observé. Se veía tan real, tan viva. Si no supiera la verdad, nunca habría adivinado que estaba mirando a un fantasma. ¿Sabes dónde vives?, pregunté suavemente. En la calle Flores, dijo con voz infantil. Número 14. Conduje hacia el pueblo, mi mente corriendo. Según los artículos, ella había vivido en la calle Flores, pero ¿existiría aún la casa? ¿Seguiría en pie después de tantos años? Sofía, dije suavemente. Ella levantó la vista hacia el espejo cuando dije su nombre. ¿Sabes qué año es? 1967, respondió sin dudar. ¿Recuerdas dónde has estado hoy? En la feria, dijo abrazando su oso más fuerte. Con mamá y papá, y mi hermano. Íbamos en el autobús. Estaba muy cansada. Me quedé dormida. Mi garganta se cerró. ¿Y después? Desperté aquí, en la carretera, pero no encuentro el autobús. Y mamá y papá no están. Tengo miedo. Lágrimas picaron mis ojos. Esta niña había estado reviviendo ese momento durante décadas, sin entender que nunca llegó a casa, sin saber que ella y todos en ese autobús habían muerto. Llegamos a la calle Flores. El número 14 todavía existía, pero la casa había cambiado. Había sido renovada, modernizada. Probablemente había tenido varios dueños desde entonces. Me estacioné frente a ella. Sofía miró por la ventana. Esta no es mi casa, dijo confundida. Se ve diferente. Sofía, dije suavemente, tengo que decirte algo, y sé que va a ser difícil de entender. Ella me miró con sus ojos brillantes y espectrales. Ha pasado mucho tiempo desde esa noche en el autobús, mucho más de lo que piensas. El autobús nunca llegó al pueblo. Hubo un accidente. ¿Un accidente? Sí, y tú no sobreviviste, cariño. Ninguno de ustedes lo hizo. Silencio. Ella procesaba mis palabras con la lógica simple de una niña. ¿Entonces estoy muerta?, preguntó finalmente. Sí, por eso mamá y papá no me encuentran. Ellos también fallecieron en el accidente. Y tu hermano. Todos juntos. Más silencio. Luego, para mi sorpresa, ella sonrió ligeramente. ¿Entonces están aquí también, en algún lugar? Probablemente, sí. Quiero verlos. Lo sé, y creo que puedes. Pero tienes que dejar de esperar en la carretera. Tienes que ir más allá. ¿Más allá de dónde? No tenía respuesta para eso, solo instinto. Más allá de este lugar, hay algo esperándote, un lugar donde están todos juntos de nuevo. Sofía me miró durante un largo momento, luego asintió lentamente. Está bien, voy a buscarlos entonces. Abrió la puerta del taxi, pero en lugar de salir hacia la calle, se detuvo y me miró una última vez. Gracias, señor, por decirme la verdad. Nadie más lo hizo. De nada, Sofía. Ella salió del taxi,
pero esta vez no caminó hacia ninguna parte. Simplemente se quedó parada allí un momento, abrazando su oso, y luego, gradualmente, comenzó a desvanecerse, no de manera abrupta, sino suave, como niebla disipándose bajo el sol. En segundos, había desaparecido completamente. Sentí algo cálido en mi pecho. Esperanza, quizás, o alivio. Había ayudado a esa niña perdida a seguir adelante. Durante las siguientes semanas, continué recogiendo a los pasajeros fantasmas cuando aparecían. No todos, solo aquellos que claramente eran del accidente del autobús. Les decía la verdad sobre lo que había pasado. Algunos reaccionaban con miedo o confusión, otros con aceptación pacífica. Y uno por uno, después de escuchar la verdad, seguían adelante. Se desvanecían, liberados finalmente de su bucle eterno. Recogí a María Elena 2 veces más. La segunda vez, después de decirle la verdad, ella lloró. No lágrimas reales, pero el gesto de llorar, el dolor de entender que su vida había terminado hace tanto tiempo. ¿Duele?, preguntó. ¿Morir, digo? No lo sé, admití, pero no creo que duela seguir adelante. Creo que es paz. Ella asintió lentamente. He estado tan cansada durante tanto tiempo. Solo quiero descansar. Entonces descansa. Ya no tienes que seguir esperando aquí. Como Sofía, ella simplemente se desvaneció después de eso, pacíficamente, con una última sonrisa de gratitud. El último pasajero fantasma que recogí fue Rodrigo, el hombre del traje. Era marzo, 3 meses después de empezar en esta ruta. Cuando subió a mi taxi, habló antes de que yo pudiera decir nada. Los otros han desaparecido, dijo. Sofía, María Elena, Marcos, todos ellos. ¿Fuiste tú? Les dije la verdad, respondí, sobre lo que pasó, y ellos decidieron seguir adelante. Sabía que algo había pasado esa noche, dijo Rodrigo mirando por la ventana. Recuerdo el autobús saliéndose de la carretera, recuerdo el impacto, pero después, solo recuerdo despertar aquí, en este camino, esperando transporte que me llevara a casa, noche tras noche tras noche. Lo siento. No te disculpes, simplemente dime, ¿hay algo más? Después de esto, honestamente, no lo sé, pero todos los demás parecían sentir que sí, parecían aliviados, en paz. Rodrigo fue silencioso por un momento, luego asintió. Está bien, ya he estado aquí suficiente tiempo. Si los demás pudieron seguir adelante, yo también puedo. Lo llevé hasta el pueblo, hasta la dirección que me dio. Cuando se bajó, me estrechó la mano. Su toque era frío pero sólido, real. Gracias, amigo, por hacer lo que otros conductores no hicieron, por tratarnos como personas en lugar de fenómenos que ignorar. Todos merecen ser vistos, todos merecen la verdad. Él sonrió, asintió una última vez, y luego, como los demás, simplemente se desvaneció en el aire nocturno. Después de esa noche, la carretera se sintió diferente, más tranquila, todavía solitaria y oscura, pero sin esa pesadez en el aire que había estado presente desde mi primera noche. Hablé con otros conductores que habían trabajado esa ruta a lo largo de los años. Confirmaron que los avistamientos habían cesado. Ya no había figuras esperando al lado de la carretera a las 2 de la madrugada. Los pasajeros fantasmas se habían ido. Un conductor mayor, don Francisco, que había trabajado la ruta en los años 80, me buscó específicamente después de escuchar lo que había pasado. Deberías saber algo, me dijo. En los 60, cuando pasó el accidente, los cuerpos fueron recuperados, todos excepto 4. 4 pasajeros nunca fueron encontrados. Se asumió que habían sido arrojados al bosque por el impacto, pero las búsquedas no revelaron nada. Sus familias nunca tuvieron cierre. ¿4? Pregunté. ¿Quiénes? Me mostró recortes de periódico viejos. Los 4 desaparecidos fueron María Elena Fuentes, Rodrigo Salazar, Sofía Ramírez y un hombre llamado Marcos Herrera, exactamente los 4 fantasmas principales que había encontrado en la carretera. Sus familias oraron por años, continuó don Francisco. Pusieron carteles, ofrecieron recompensas, pero nunca supieron qué pasó con sus seres queridos. Murieron sin saber. Pensé en esto durante mucho
mucho tiempo. Esas 4 personas no solo habían estado atrapadas en un bucle espiritual, habían estado literalmente perdidas, sin un lugar de descanso final, sin que nadie supiera qué había sido de ellos. Decidí investigar más. Localicé a descendientes de las familias. No fue difícil. En pueblos pequeños, todos conocen a todos. Le conté a un nieto de Rodrigo lo que había experimentado. Esperaba que me llamara loco. En cambio, él lloró. Mi abuelo siempre dijo que podía sentir que el tío Rodrigo todavía estaba ahí, en alguna parte, me dijo. Toda su vida buscó respuestas. Murió hace 10 años sin encontrarlas. Pero tal vez ahora, donde sea que esté, finalmente tiene paz sabiendo que su hermano también la tiene. Contacté a las otras familias también. Algunos me creyeron. Otros pensaron que estaba loco. Pero los que creyeron encontraron consuelo en saber que sus familiares perdidos finalmente habían encontrado su camino. Continué trabajando la ruta nocturna durante otro año. Nunca volví a ver pasajeros fantasmas. La carretera era solo una carretera, oscura y solitaria, pero desprovista de la tristeza espectral que había definido ese tramo durante décadas. Eventualmente dejé ese turno y cambié a horarios diurnos. Era hora. Había hecho lo que necesitaba hacer y mi familia me necesitaba en casa por las noches. Pero de vez en cuando conduzco por esa carretera durante el día, pienso en ellos, en Sofía con su oso de peluche, en María Elena con su vestido largo, en Rodrigo con su traje anticuado, en Marcos, a quien solo vi una vez pero que también encontró su camino. Me pregunto dónde están ahora, si realmente hay algo después de esto, algún lugar donde todos los pasajeros perdidos finalmente lleguen a su destino. Quiero creer que sí. Quiero creer que les di lo que necesitaban, reconocimiento, verdad y permiso para seguir adelante. La gente me pregunta si tengo miedo de los fantasmas ahora, después de todo lo que viví, y la verdad es que no. Los muertos no son los que dan miedo, los muertos solo quieren paz, cierre, ser recordados. Son los vivos, con nuestros secretos y nuestras mentiras y nuestra capacidad de herir, los que realmente deberían asustarnos. Pero esa es otra historia. Esta historia, la de los pasajeros fantasmas de la carretera rural, termina aquí, con una carretera más tranquila, con espíritus en paz, con familias que finalmente tienen respuestas, aunque esas respuestas vinieron décadas tarde, y conmigo, un conductor de taxi que aprendió que a veces el trabajo no es solo llevar gente de un lugar a otro, a veces es ayudar a las almas perdidas a encontrar su camino a casa, incluso cuando ese hogar está más allá de cualquier lugar que pueda llevarlos mi taxi. Y así concluye el relato que recibí. La persona que me lo envió sigue conduciendo taxis, aunque en rutas diferentes ahora. Me dijo que nunca más ha visto algo paranormal, pero que siempre recordará esas semanas cuando ayudó a espíritus perdidos a encontrar paz. Si alguna vez has tenido un encuentro con lo inexplicable en tu trabajo o en tu vida diaria, me encantaría leerlo. Comparte tu experiencia en los comentarios. Nunca sabes quién más podría necesitar escuchar que no está solo en lo que vivió. Descansa tranquilo, nos encontramos en la próxima historia. Recibí este testimonio de una oyente llamada Patricia, quien vive en un pueblo costero de México. Si alguna vez has tenido un encuentro con algo que no puedes explicar, me encantaría que me lo contaras en los comentarios. Las historias que ustedes comparten son el corazón de este canal. Lo que Patricia vivió ocurrió hace 10 años, cuando heredó la casa de su abuela materna. Ella pensaba que recibiría una propiedad antigua con buenos recuerdos, pero lo que encontró allí la hizo cuestionarse todo lo que creía saber sobre su familia. Esta es una historia sobre secretos heredados, sobre objetos que no deberían moverse solos, y sobre una presencia que nunca se fue realmente. Nunca imaginé que heredar la casa de mi abuela cambiaría mi vida de la manera en que lo hizo. Cuando murió, yo tenía 25 años y acababa de terminar mi carrera como maestra. Vivía en la ciudad, en un departamento pequeño que compartía con una amiga, y la idea de tener una casa propia, aunque fuera en el pueblo, sonaba como una bendición.
Mi abuela Esperanza había vivido sola los últimos 20 años de su vida, desde que mi abuelo murió. Era una mujer callada, de pocas palabras, pero siempre amable. Yo la visitaba cada verano cuando era niña y recordaba su casa como un lugar tranquilo, lleno de plantas y del olor a incienso que ella quemaba constantemente. Nunca me pareció extraño en ese entonces. Era solo parte de quien era ella. La casa estaba en las afueras del pueblo, una construcción de adobe y tejas rojas que mi bisabuelo había levantado en los años 30. Tenía un patio grande con un pozo antiguo que ya no funcionaba, un jardín descuidado y 3 habitaciones principales. Cuando llegué para hacer el inventario de las pertenencias me acompañó mi prima Lucía, quien también había pasado veranos allí de niña. Era un sábado de octubre. Recuerdo que hacía calor a pesar de que ya estábamos en otoño. El pueblo estaba tranquilo, casi desierto. Abrimos la puerta principal con la llave que el abogado me había dado y entramos. El olor fue lo primero que me golpeó. No era desagradable, pero era intenso. Una mezcla de hierbas secas, cera de velas y ese incienso que mi abuela siempre quemaba. Todo estaba exactamente como lo recordaba. Los muebles antiguos, las fotografías en las paredes, los cortinajes de encaje que filtraban la luz del sol. «Se siente raro estar aquí sin ella», dijo Lucía en voz baja. Asentí. Había algo en el silencio de la casa que se sentía demasiado denso, como si el aire mismo estuviera esperando algo. Comenzamos por la sala. Había cajas que llenar, cosas que clasificar. La mayoría eran objetos comunes, libros, platos, ropa vieja. Pero en un armario antiguo encontramos algo que me hizo detenerme. Era una caja de madera tallada, del tamaño de una caja de zapatos, con símbolos grabados que no reconocí. Estaba cerrada con un candado pequeño de bronce. La saqué con cuidado y la coloqué sobre la mesa. «¿Qué es eso?», preguntó Lucía acercándose. «No lo sé, nunca lo había visto». Busqué entre las pertenencias de mi abuela hasta que encontré un llavero con varias llaves antiguas. Una de ellas, la más pequeña, encajó en el candado. Lo abrí con un clic suave. Dentro había objetos extraños, pequeñas bolsitas de tela atadas con cordel rojo, cada una etiquetada con nombres escritos a mano. Reconocí algunos. Eran nombres de gente del pueblo, algunos de familiares. Había velas negras y rojas, nunca usadas. Fotografías viejas con alfileres clavados en ellas. Un cuaderno con páginas amarillentas llenas de escritura apretada en tinta negra. Lucía retrocedió un paso. «Patricia, esto es brujería». Sentí un escalofrío recorrerme la columna. Tomé el cuaderno y lo abrí. Las páginas contenían recetas, pero no de cocina. Eran instrucciones para rituales, hechizos, conjuros, algunos para protección, otros para sanación, pero había otros. Otros eran para causar daño, para enfermar, para alejar, para atar. Mi abuela ella no hacía estas cosas, dije, aunque mi voz sonaba insegura. ¿Estás segura? Porque esto... Lucía señaló las bolsitas. Esto no es de alguien que solo jugaba con hierbas medicinales. Pasé las páginas del cuaderno, cada vez más perturbada. Había diagramas de altares, instrucciones sobre fases lunares, listas de ingredientes que incluían cosas que prefería no identificar. Y al final, había una sección que me heló la sangre. Estaba fechada apenas un año antes de que mi abuela muriera. El título decía: «Protección contra lo que liberé». Las instrucciones eran específicas y aterradoras. Hablaban de una entidad que había sido invocada décadas atrás, algo que mi abuela había llamado para un propósito que no especificaba, pero que nunca había podido devolver a su lugar. Decía que había logrado contenerla en la casa mediante barreras de sal, hierbas específicas que debían renovarse cada luna nueva y velas que debían mantenerse encendidas en ciertos lugares. Si las protecciones fallan, leía en voz alta, «Ella vendrá por mí y después por mi sangre». Lucía me arrebató el cuaderno. «Tenemos que salir de aquí, ahora». Pero yo estaba paralizada, mirando las bolsitas. Tomé una con mi nombre, Patricia Morales. La abrí con manos temblorosas. Dentro había un mechón de mi cabello de cuando era niña, un diente de leche y hierbas secas. Me estaba protegiendo, susurré. Todas estas bolsitas son protecciones.
En ese momento, escuchamos un sonido que venía de una de las habitaciones del fondo. Era como algo pesado arrastrándose por el suelo. Nos quedamos completamente quietas. ¿Hay alguien más en la casa?, preguntó Lucía. No debería. El sonido se repitió más fuerte. Después, silencio. Contra todo instinto de supervivencia, caminé hacia la habitación de donde provenía el ruido. Era el cuarto que mi abuela usaba para rezar, un espacio pequeño que yo recordaba lleno de santos e imágenes religiosas. Lucía me siguió, aunque podía escuchar su respiración acelerada detrás de mí. Abrí la puerta lentamente. La habitación estaba exactamente como la recordaba, excepto por un detalle. Todas las velas que mi abuela mantenía encendidas se habían apagado, y en el suelo, formando un círculo perfecto alrededor de un pequeño altar, había sal esparcida. Pero la línea de sal estaba rota en un punto, como si algo la hubiera atravesado. «Mierda», murmuró Lucía. En el altar había una fotografía que no había visto antes. Era de mi abuela cuando era joven, quizás de 25 años, la edad que yo tenía ahora. Estaba de pie junto a otra mujer que no reconocí. Ambas miraban a la cámara con expresiones serias. Detrás de ella se veía este mismo cuarto, pero diferente, más vacío. Tomé la fotografía. Al reverso, con la letra de mi abuela, decía: Juliana y yo, el día del pacto, 1952. ¿Quién es Juliana?, preguntó Lucía. No lo sé. Nunca escuché ese nombre en la familia. De repente la temperatura de la habitación bajó drásticamente. Podía ver mi aliento condensarse en el aire. Las cortinas comenzaron a moverse aunque no había viento. Y luego, escuchamos una voz. Era suave, casi un susurro, pero claramente femenina. Venía de todas partes y de ninguna a la vez. Esperanza, prometiste. Lucía me agarró del brazo con fuerza. Nos vamos, ahora. Pero yo estaba mirando el espejo antiguo que colgaba en la pared del cuarto. En su reflejo, pude ver algo que no estaba realmente allí. Una figura de mujer, parada justo detrás de nosotras. Tenía el cabello largo y oscuro, vestía ropas antiguas, y su rostro estaba descompuesto, como si hubiera estado muerta mucho tiempo. Me di la vuelta bruscamente, pero no había nadie detrás de nosotras. Miré de nuevo al espejo. La figura seguía allí, y ahora nos miraba directamente. Tú tienes su sangre, dijo la voz, y esta vez supe que venía de la figura en el espejo. Puedes pagar su deuda. Salimos corriendo de la habitación. Lucía tropezó con algo y cayó, y cuando me agaché para ayudarla, vi que había tropezado con una línea de sal que cruzaba el umbral de la puerta. Era una de las barreras protectoras de mi abuela. Al cruzarla, habíamos roto el sello. Logramos salir de la casa y corrimos hasta el auto. Lucía arrancó con las manos temblorosas y no paró hasta que estuvimos de regreso en el pueblo, frente a la iglesia. No vuelvo allí, dijo con firmeza, y tú tampoco deberías. Pero yo sabía que no podía simplemente ignorar lo que había pasado. Esa noche, en el hotel del pueblo, no pude dormir. Seguía pensando en el cuaderno, en la fotografía, en esa mujer en el espejo. ¿Quién era Juliana? ¿Qué pacto había hecho mi abuela? Al día siguiente, fui a la iglesia a buscar respuestas. El padre Tomás había conocido a mi abuela durante años. Cuando le conté lo que había encontrado, su expresión se volvió grave. Tu abuela vino a confesarse conmigo muchas veces, me dijo, pero había cosas que nunca pudo decirme completamente. Siempre hablaba de un error de juventud, de algo que hizo con su mejor amiga y que salió terriblemente mal. Juliana, asintió lentamente. Juliana Cervantes murió en 1952, en circunstancias misteriosas. Encontraron su cuerpo en el pozo de la casa de tu abuela. Oficialmente fue declarado un accidente, pero hubo rumores. Algunos decían que tu abuela y ella habían intentado hacer un ritual, algo para conseguir lo que querían en la vida. Amor, dinero, poder, las cosas que la gente joven y desesperada suele desear. ¿Y qué pasó? No lo sé con certeza, pero Juliana murió esa noche. Tu abuela nunca volvió a ser la misma. Se volvió religiosa, obsesivamente. Llenó su casa de protecciones y nunca, jamás, se acercó al pozo. El pozo.
Recordé haberlo visto en el patio, cubierto con una tapa de madera pesada. De niña me habían dicho que nunca me acercara, que era peligroso. Padre, ¿cree usted que Juliana sigue allí? No lo sé, hija, pero sé que tu abuela vivió con miedo durante 50 años. Y si rompiste las protecciones que ella había puesto, se detuvo, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Deberías considerar vender esa casa. Hay cosas que es mejor dejar en paz. Pero no podía venderla sin antes entender qué había pasado realmente. Esa tarde regresé a la casa, sola. Llevé conmigo agua bendita que el padre Tomás me había dado, sal nueva, y el cuaderno de mi abuela. La casa se sentía diferente a plena luz del día, menos amenazante, pero el aire seguía tenso. Fui directamente al cuarto de rezos y reconstruí la línea de sal que habíamos roto. Según el cuaderno, también necesitaba encender las velas específicas en ciertos puntos de la casa. Mientras trabajaba, encontré más evidencia de los rituales de mi abuela. Había bolsitas de protección escondidas en los marcos de las puertas, símbolos dibujados detrás de los cuadros, hierbas colgadas en lugares estratégicos. Toda la casa era básicamente un gran sello protector. Cuando llegó la noche, había reconstruido la mayoría de las barreras según las instrucciones del cuaderno. Me senté en la sala, exhausta, preguntándome si estaba haciendo lo correcto o si simplemente me estaba volviendo tan paranoica como mi abuela. A medianoche, la escuché de nuevo. No puedes mantenerme fuera para siempre. La voz venía del patio. Me asomé por la ventana y vi una figura parada junto al pozo. Era la misma mujer del espejo, pero ahora podía verla con más claridad. Su vestido estaba empapado, como si acabara de salir del agua. Su piel tenía un tono grisáceo, y sus ojos me miraban con una mezcla de dolor y furia. ¿Qué quieres?, grité a través del vidrio. Lo que me prometieron. Esperanza me llamó. Hicimos el pacto juntas. Ella obtuvo todo lo que pidió. Una vida larga, una familia, prosperidad. Yo solo obtuve la muerte. Eso no fue mi culpa. Yo no estaba allí. Pero llevas su sangre. La deuda pasa a ti. Sentí pánico subiendo por mi garganta. ¿Qué deuda? ¿Qué se supone que debo darte? La figura se acercó a la ventana. Podía ver ahora los detalles grotescos de su cara descompuesta. El agua que goteaba constantemente de su cabello. Un intercambio. Una vida por una vida. Ella prometió que cuando llegara el momento, alguien de su sangre tomaría mi lugar. Bajaría al pozo y yo quedaría libre. Estás loca, no voy a... Entonces seguiré esperando. Cada noche estaré aquí. Cada noche me acercaré más. Las protecciones se debilitarán. Y cuando finalmente fallen, sonrió, mostrando dientes ennegrecidos. Tomaré lo que me deben, lo quieras o no. Desapareció. Simplemente se desvaneció como humo. Pasé el resto de la noche despierta, revisando el cuaderno frenéticamente. Tenía que haber una manera de romper el pacto sin tener que sacrificarme. Encontré una entrada escrita por mi abuela años atrás. He intentado todo para liberarla, pero el ritual que hicimos fue demasiado poderoso. Llamamos a algo más grande que nosotras y le prometimos cosas que no entendíamos. Juliana pagó el precio de nuestra ignorancia. Ahora solo puedo mantenerla contenida y rezar para que cuando yo muera, esto termine con ella. Que Dios perdone mi cobardía, pero no había terminado. Ahora me tocaba a mí lidiar con las consecuencias. Durante los siguientes días, consulté a curanderos, a personas que conocían las viejas prácticas. Todos me dijeron lo mismo. Los pactos hechos con sangre son casi imposibles de romper sin completar el intercambio prometido. Pero una anciana del pueblo, Doña Socorro, me ofreció una posibilidad. Hay una manera, me dijo, pero es peligrosa. Debes ir al pozo a medianoche de luna nueva, llevar una ofrenda que represente lo que tu abuela recibió, algo de valor de tu familia, y debes hablar con Juliana directamente, pedirle perdón genuino, ofrecerle algo a cambio de su liberación. ¿Qué clase de algo? Eso tendrás que decidirlo tú, pero debe ser un sacrificio real, algo que te cueste. La luna nueva era en 3 días. Pasé ese tiempo pensando qué podía ofrecer. Revisé todas las posesiones de mi abuela, buscando algo que tuviera verdadero valor para ella. Finalmente, encontré algo en su habitación.
Un anillo de bodas que había pertenecido a mi bisabuela, la madre de mi abuela. Era una joya antigua, de oro con un pequeño diamante. Según una carta que encontré, mi abuela lo había valorado sobre todas sus posesiones. También decidí ofrecer algo mío, mi derecho sobre la casa. Si Juliana aceptaba, yo renunciaría a la herencia y la propiedad sería vendida. Los fondos irían a la iglesia para misas en memoria de Juliana. La noche de luna nueva llegó. El cielo estaba completamente oscuro, sin estrellas. Caminé hacia el pozo con el anillo en una mano y una vela en la otra. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Quité la tapa del pozo. El olor que salió era nauseabundo. Agua estancada, descomposición, muerte. La oscuridad dentro era absoluta. Dejé caer la vela y por un momento iluminó las paredes de piedra cubiertas de musgo y moho. Antes de caer al agua lejana con un siseo, «Juliana», llamé con voz temblorosa, «estoy aquí, quiero hacer las paces». El silencio fue mi única respuesta al principio. Luego escuché algo moverse en el fondo del pozo, un chapoteo, algo subiendo. «Habla», dijo su voz, haciendo eco en el pozo. Mi abuela cometió un error terrible. Te arrastró a algo que ninguna de las dos entendía y tú pagaste el precio. Lo siento profundamente. Siento que hayas estado atrapada todo este tiempo. No es justo. ¿Y eso cambia algo? No puedo devolverte la vida, pero puedo ofrecerte esto. Dejé caer el anillo al pozo. Era lo más preciado de mi abuela, lo que le recordaba a su madre, a su familia, al amor verdadero. Y te ofrezco esto también. Renuncio a esta casa, a esta tierra. Será vendida y el dinero irá para que se digan misas por ti, para que finalmente puedas descansar en paz. Otro silencio. Luego, la vi, subiendo por las paredes del pozo como una araña, su figura retorcida y mojada emergiendo de la oscuridad. Me quedé paralizada de terror, pero mantuve mi posición. Salió del pozo completamente y se paró frente a mí. Esta cerca era aún más horrible de lo que había imaginado, pero en sus ojos muertos vi algo que no esperaba. Tristeza. 50 años, susurró. 50 años en la oscuridad, en el frío, sola. Lo sé, y lo siento tanto. Extendió una mano hacia mí. Estaba a punto de retroceder cuando me di cuenta de que no era amenazante. Era como si quisiera tocarme. Reuní todo mi valor y le tomé la mano. Estaba fría como el hielo y húmeda, pero cuando la toqué sentí algo más. Sentí su dolor, su soledad, su desesperación, pero también sentí algo liberarse, como un nudo que finalmente se desataba. «Gracias», dijo, y su voz sonó diferente ahora, más humana, más cálida. Su forma comenzó a cambiar. La descomposición retrocedió. Su piel recuperó color. Por un momento pude ver a la joven que había sido, bonita, llena de vida, con ojos brillantes y esperanzados. La amiga que mi abuela había traicionado por miedo y ambición. «Dile a Esperanza», comenzó, pero se detuvo. «No, ella ya sabe. Ella vivió con esto cada día». Luego simplemente se desvaneció. No como antes, no como humo o sombras. Esta vez fue como luz, como algo que finalmente se elevaba hacia donde debía estar. Me quedé allí por mucho tiempo, temblando, llorando, procesando todo lo que había pasado. A la mañana siguiente, llamé al abogado y comencé los trámites para vender la casa. No quería nada de ella. El dinero fue donado íntegramente a la iglesia del pueblo, específicamente para misas perpetuas por el descanso de Juliana Cervantes. Antes de irme del pueblo por última vez, fui al cementerio. Encontré la tumba de Juliana, olvidada y cubierta de maleza. Limpié la lápida y dejé flores frescas. «Descansa en paz», susurré. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí sin pesadillas. Pero a veces, en momentos tranquilos, todavía pienso en mi abuela, en cómo vivió toda su vida cargando con esa culpa, protegiendo a su familia de las consecuencias de un error de juventud. Pienso en Juliana, atrapada en la oscuridad durante medio siglo por la ambición de una amiga. Y pienso en cómo los errores del pasado pueden extenderse hacia el futuro, alcanzando a generaciones que ni siquiera sabían que existía una deuda. La casa fue demolida eventualmente.
El nuevo dueño del terreno llenó el pozo con concreto y construyó algo moderno allí. Espero que Juliana realmente esté en paz ahora. Espero que mi ofrenda haya sido suficiente, porque cada tanto, en las noches de luna nueva, todavía siento un frío repentino, y me pregunto si realmente la liberé o si solo moví el peso de su maldición a otro lugar. Me pregunto si el perdón fue suficiente o si debí haber hecho más. Nunca volví a ese pueblo. Nunca volveré. Esa fue la experiencia que Patricia compartió conmigo. Me dijo que desde entonces ha evitado cualquier cosa relacionada con lo oculto y que vive con la esperanza de que Juliana finalmente encontró paz. Si alguna vez has heredado algo más que objetos de tu familia, algo invisible pero pesado, me gustaría que me lo contaras en los comentarios. Las historias de deudas heredadas son más comunes de lo que pensamos. Y si esta historia te hizo reflexionar, considera suscribirte para más testimonios como este. Cada semana comparto experiencias que nos envían personas como tú. Cuídate mucho y que descanses bien. Un seguidor que trabaja como enfermero nocturno me envió este relato hace unos días. Prefiere mantenerse anónimo y lo respeto completamente. Si estás escuchando esto y trabajas de noche, probablemente entiendas esa sensación de soledad que a veces se siente en los pasillos vacíos durante la madrugada. Si alguna vez te ha pasado algo inexplicable en tu trabajo nocturno, cuéntamelo en los comentarios. Me fascina leer las experiencias que comparten, especialmente de quienes trabajan cuando el resto del mundo duerme. Ahora déjame contarte lo que le sucedió a este enfermero en un hospital de Buenos Aires, en una noche que cambió para siempre su forma de ver su profesión. Trabajo como enfermero desde hace 11 años. Mi nombre no importa, pero mi historia sí, porque necesito que alguien más sepa lo que vi aquella noche. Necesito que alguien entienda por qué ya no puedo trabajar en el turno nocturno. Todo comenzó en septiembre de 2022. Yo trabajaba en el Hospital General San Martín, en Buenos Aires. Era un hospital público grande, con más de 300 camas distribuidas en 8 pisos. Yo estaba asignado al cuarto piso, el ala de medicina interna, donde recibíamos principalmente pacientes de edad avanzada con enfermedades crónicas. El turno nocturno era de 10 de la noche a 6 de la mañana. A esa hora, el hospital se transformaba. El bullicio del día, médicos corriendo, familiares visitando, el sonido constante de conversaciones, desaparecía. Quedaba solo el zumbido de las máquinas, los pitidos ocasionales de los monitores y el silencio pesado que solo existe en los hospitales por la noche. Yo disfrutaba ese turno extrañamente. Pagaban mejor y había menos supervisión, menos burocracia. Podías hacer tu trabajo con calma, cuidar de tus pacientes sin las interrupciones constantes del día. El cuarto piso tenía 40 camas distribuidas en 20 habitaciones. Durante mi turno, normalmente había entre 20 y 30 pacientes internados. Yo trabajaba junto con otra enfermera, Daniela, y un médico de guardia que rotaba entre varios pisos. La habitación 427 siempre me había incomodado. No sé por qué. No había nada objetivamente malo con ella. Era una habitación estándar. 2 camas, una ventana que daba al estacionamiento, un baño compartido, las típicas paredes color crema institucional. Pero había algo en el aire de esa habitación, algo frío, algo que te hacía querer salir rápidamente. Los otros enfermeros lo sentían también. Nunca lo discutíamos abiertamente, pero yo notaba cómo todos evitaban pasar tiempo innecesario ahí. Entrabas, hacías lo que tenías que hacer y salías. En mis 11 años en ese hospital, había escuchado rumores. Siempre hay rumores en los hospitales viejos. Historias de fantasmas, de pacientes que murieron en circunstancias extrañas, de luces que se encienden solas. Yo nunca les presté atención. Soy un hombre de ciencia. Creo en lo que puedo ver, tocar, medir. O al menos eso creía hasta aquella noche de septiembre. Era un miércoles. Recuerdo que había llovido durante todo el día y la ciudad olía a asfalto mojado. Llegué a mi turno a las 10, como siempre. Me cambié a mi uniforme azul.
Revisé los reportes del turno anterior y comencé mis rondas. Esa noche teníamos 23 pacientes. La mayoría estaban estables. Algunos dormían con ayuda de sedantes. Otros miraban televisión en sus habitaciones, el resplandor azulado iluminando sus rostros cansados. La habitación 427 tenía 2 pacientes. En la cama A estaba el señor Germán Flores, un hombre de 72 años con insuficiencia cardíaca congestiva. Era un paciente dulce, siempre sonriente a pesar de su condición. En la cama B estaba la señora Beatriz Navarro, 84 años, recuperándose de una neumonía. Entré a la habitación alrededor de las 11 para revisar sus signos vitales. El señor Flores estaba despierto, leyendo un libro bajo la luz tenue de su lámpara individual. «Buenas noches, don Germán», dije con una sonrisa. «¿Cómo se siente?» «Bien, bien», respondió con su voz ronca. «No puedo dormir. El corazón late muy rápido esta noche». Revisé su monitor. Efectivamente, tenía taquicardia leve, nada alarmante, pero notable. ¿Le duele el pecho? No, solo late rápido. ¿Y hay algo más? Vaciló. ¿Qué sucede? ¿Usted siente que hace frío aquí? Ahora que lo mencionaba, sí. La habitación estaba considerablemente más fría que el resto del piso. Podía ver mi propio aliento formando pequeñas nubes. «Voy a revisar el termostato», dije. «Debe estar el aire acondicionado muy alto». «No es solo eso», dijo el señor Flores bajando la voz. «Es que... ¿ve a la mujer en el rincón?» Mi sangre se enfrió más que la habitación. «¿Qué mujer, don Germán?» Señaló hacia el rincón más oscuro de la habitación, cerca del baño. «Esa mujer, la que está parada ahí. Lleva ahí como una hora, solo mirándome. Al principio pensé que era una enfermera, pero no se mueve. No dice nada. Miré hacia donde señalaba. No había nadie. Don Germán, no hay nadie ahí. Quizás la medicación lo está haciendo ver cosas. Es normal. Yo sé lo que veo», insistió, con voz firme a pesar de su edad. «Es una mujer joven, muy pálida, con un camisón de hospital, y me está mirando fijamente. ¿De verdad no la ve?» Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Intenté mantener la calma profesional. «No veo a nadie, don Germán, pero voy a llamar al médico de guardia para que revise su medicación, ¿de acuerdo?» Él asintió, pero seguía mirando hacia ese rincón con ojos muy abiertos. Salí de la habitación más rápido de lo que pretendía. En el pasillo me encontré con Daniela. «¿Estás bien?», preguntó. «Te ves pálido». «El paciente de la 427 está teniendo alucinaciones. Dice que ve a una mujer en la habitación». Daniela frunció el ceño. «¿La 427? Otra vez esa habitación. ¿Qué quieres decir con otra vez?» Ella bajó la voz. «No queremos hablar de esto porque suena ridículo, pero varios pacientes que han estado en esa habitación reportan ver a una mujer. Siempre la misma descripción. Joven, pálida, con camisón de hospital. Algunos dicen que solo los mira, otros dicen que se les acerca durante la noche. ¿Y ustedes nunca lo reportaron?» «¿Reportar qué?» «Que los pacientes ancianos, muchos de ellos con demencia o bajo medicación fuerte, tienen alucinaciones. No es exactamente inusual en un hospital». Tenía razón, pero algo en mi estómago me decía que esto era diferente. «¿Alguna vez averiguaste la historia de esa habitación?», pregunté. Daniela se encogió de hombros. «Escuché rumores de que hace años, tal vez en los 80 o 90, una paciente joven murió ahí. Algo sobre una complicación quirúrgica. Pero son solo rumores. ¿Sabes cómo es esto? Siempre hay historias». Pasó la medianoche. Hice mis rondas regulares. Todo estaba tranquilo. Los pacientes dormían o descansaban. Las máquinas zumbaban su sinfonía constante. A la 1 de la mañana, la alarma de la habitación 427 sonó. Corrí hacia allá. El monitor del señor Flores mostraba taquicardia severa. Cuando entré, él estaba sentado en la cama, presionando el botón de llamada frenéticamente, con los ojos desorbitados y respiración agitada. Se acercó a mi cama», gritaba. «Estaba justo aquí mirándome, tan cerca que podía verle la cara». «Cálmese, don Germán, por favor», dije, revisando rápidamente sus signos vitales. «Su corazón está acelerado. Necesito que respire profundo».
No me estoy volviendo loco, insistió. Estaba ahí, tan real como usted ahora. La señora Navarro se había despertado con la conmoción. ¿Qué pasa? ¿Qué está gritando?, preguntó confundida. Todo está bien, señora Beatriz. Don Germán solo tuvo una pesadilla. No fue una pesadilla. El señor Flores me agarró del brazo con una fuerza sorprendente. Escúcheme bien, joven. Esa mujer no es una alucinación, es real. Y quiere algo. ¿Qué quiere?, pregunté, más para calmarlo que porque creyera realmente en lo que decía. No lo sé, pero cuando se acercó abrió la boca como si fuera a hablar. Y pude ver, vaciló temblando. No tenía lengua. Su boca estaba vacía, solo oscuridad. La imagen era tan vívida, tan específica, que me hizo dudar. ¿Por qué inventaría ese detalle? Le administré un sedante suave bajo órdenes del médico de guardia. El señor Flores finalmente se calmó y se durmió. Pero antes de cerrar los ojos, me dijo algo que no he podido olvidar. No trabaje más en esta habitación. Hay algo malo aquí. Algo que no ha encontrado paz. Salí de la habitación sintiéndome inquieto. El pasillo estaba oscuro excepto por las luces de emergencia. Podía escuchar el zumbido del aire acondicionado y mis propios pasos sobre el linóleo. Decidí revisar los archivos. Si realmente había muerto una paciente joven en esa habitación, debía haber algún registro. Bajé al archivo del sótano, donde guardábamos los expedientes antiguos que aún no habían sido digitalizados. Con ayuda de una empleada administrativa que trabajaba de noche, encontré lo que buscaba. Abril de 1994. Paciente, Sofía Romero. Edad, 26 años. Habitación, 427. Apagué las luces y me quedé ahí, en la oscuridad, con el oído pegado a la pared. Al principio, nada. Solo el sonido amortiguado de los monitores del otro lado. Entonces lo escuché. Suave al principio, casi imperceptible. Un llanto, un sollozo ahogado, como alguien intentando llorar sin hacer ruido. Venía de la 427. Me separé de la pared, con el corazón acelerado. ¿Era el señor Flores? ¿La señora Navarro? Pero sonaba diferente, más joven, más desesperado. Salí de la 425 y caminé hacia la 427. El llanto se hacía más fuerte. Definitivamente venía de ahí. Puse mi mano en la manija, dudando. Entonces, el llanto se detuvo abruptamente y una voz, clara, femenina, desesperada, habló desde el otro lado de la puerta. «Ayúdame». Mi mano se congeló en la manija. No era la voz de la señora Navarro, no era la del señor Flores, era otra persona, alguien que no debería estar ahí. «Por favor, ayúdame, no puedo hablar, no puedo decirles, ayúdame». Empujé la puerta lentamente. La habitación estaba iluminada solo por la luz tenue de los monitores. El señor Flores dormía profundamente, sedado. La señora Navarro también dormía, su respiración regular y tranquila. No había nadie más, pero la temperatura era glacial. Mi aliento formaba nubes densas frente a mi cara, y entonces la vi. En el rincón, donde el señor Flores había señalado horas antes, había una figura. Era una mujer joven, exactamente como la habían descrito, pálida, demasiado pálida, con un camisón de hospital que parecía descolorido. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros, y me miraba con ojos que parecían infinitamente tristes. No podía moverme, no podía respirar, solo podía mirarla. Ella dio un paso hacia mí, luego otro. Sus pies no hacían sonido sobre el piso. Abrió la boca y trató de hablar, pero como el señor Flores había dicho, no tenía lengua. Solo oscuridad en su boca, solo silencio. La imagen era tan vívida, tan específica, que me hizo dudar. ¿Por qué inventaría ese detalle? Le administré un sedante suave bajo órdenes del médico de guardia. El señor Flores finalmente se calmó y se durmió. Pero antes de cerrar los ojos, me dijo algo que no he podido olvidar. No trabaje más en esta habitación. Hay algo malo aquí. Algo que no ha encontrado paz. Salí de la habitación sintiéndome inquieto. El pasillo estaba oscuro excepto por las luces de emergencia. Podía escuchar el zumbido del aire acondicionado y mis propios pasos sobre el linóleo. Decidí revisar los archivos.
Si realmente había muerto una paciente joven en esa habitación, debía haber algún registro. Bajé al archivo del sótano, donde guardábamos los expedientes antiguos que aún no habían sido digitalizados. Con ayuda de una empleada administrativa que trabajaba de noche, encontré lo que buscaba. Abril de 1994. Paciente, Sofía Romero. Edad, 26 años. Habitación, 427. Sofía había ingresado para una cirugía de tiroides rutinaria, pero algo salió terriblemente mal. Durante la operación, hubo complicaciones con la anestesia. Sufrió daño cerebral por falta de oxígeno y quedó en estado vegetativo. La mantuvieron con soporte vital en la habitación 427 durante 3 meses mientras su familia decidía qué hacer. Finalmente, desconectaron las máquinas. Sofía murió en esa habitación a las 2:47 de la mañana del 15 de julio de 1994. Había una nota en el expediente, escrita a mano por una enfermera. Paciente lúcida los últimos minutos antes del fallecimiento. Intentó hablar pero no pudo debido al daño neurológico. Pareció angustiada. Murió con los ojos abiertos. Cerré el expediente con manos temblorosas. Sofía Romero, 26 años. Una vida entera por delante, arrebatada por un error médico. Volví al cuarto piso. Eran las 2 de la mañana. Todo seguía tranquilo. Pasé frente a la habitación 427. La puerta estaba cerrada. Podía escuchar el suave ronquido del señor Flores. Decidí hacer algo que probablemente fue una estupidez. Entré a la habitación vacía de al lado, la 425, que compartía pared con la 427. Quería escuchar si había algo inusual, algún sonido que pudiera explicar las visiones de los pacientes. Pero de alguna manera escuché su voz en mi mente. No eran palabras, eran sentimientos, desesperación, miedo, frustración, el terror absoluto de tener algo urgente que decir y no poder hacerlo, de estar atrapada, invisible, ignorada. Quería decirle algo, querría que supieran. Extendió su mano hacia mí, estaba temblando, y entonces, tan repentinamente como había aparecido, se desvaneció, como humo, como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé ahí, en la oscuridad, con las piernas temblando tanto que tuve que apoyarme en la pared. Salí de la habitación y fui directo a los archivos de mi computadora. Busqué todo lo que pude sobre Sofía Romero. Llamé a una colega que había trabajado en el hospital en los 90. Le pregunté sobre el caso. «Oh, ese caso», dijo con un suspiro. «Fue terrible. Error de anestesia. El anestesiólogo puso la dosis mal. La chica quedó en estado vegetativo. Pero lo peor es que hubo evidencia de que ella podía escuchar, que estaba consciente ahí dentro, atrapada en su propio cuerpo, pero nadie se dio cuenta. Murió consciente pero incapaz de comunicarse. Ese fue el horror». Sofía había estado consciente durante 3 meses, escuchando todo, sintiendo todo, pero completamente incapaz de moverse o hablar. Y murió así, con algo que decir pero sin forma de decirlo. ¿Era eso lo que quedó? ¿Su desesperación por comunicarse, tan fuerte que trascendió la muerte? No lo sé, no puedo saberlo. Lo que sí sé es que esa noche, después de mi encuentro, algo cambió en la habitación 427. Los pacientes dejaron de reportar visiones. La temperatura volvió a la normalidad. Fue como si finalmente alguien la hubiera escuchado, como si eso fuera suficiente. Pero yo no pude seguir trabajando ahí. Pedí mi traslado al turno de día. Y después de 6 meses, dejé ese hospital por completo, porque cada vez que cerraba los ojos la veía. Su expresión desesperada, su boca abriéndose en un grito silencioso, sus manos extendidas, suplicando. Ahora trabajo en un hospital nuevo, más moderno, sin historia, sin habitaciones embrujadas. Pero a veces, en el silencio profundo de la noche, cuando estoy solo en los pasillos, escucho un llanto distante y me pregunto cuántas otras voces hay ahí afuera, atrapadas, esperando desesperadamente que alguien las escuche. Cuántas historias quedaron sin contar,
Cuántas súplicas quedaron sin respuesta. Hasta aquí llega el testimonio que este enfermero me compartió. Me dijo que escribir esto lo ayudó a procesar lo que vivió, aunque sigue sin tener todas las respuestas. Si trabajas en el área de salud y has experimentado algo similar, o si alguna vez has sentido presencias en lugares donde ha habido sufrimiento, me gustaría que lo compartieras en los comentarios. A veces estas experiencias necesitan ser validadas, necesitan ser escuchadas. Gracias por acompañarme en esta historia. Cuídate mucho y que descanses bien. Nos escuchamos en la próxima.